Paso a presentarme. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Cecilia Berino. Soy de Rosario, Argentina. Soy profesora graduada en la Universidad Nacional de Rosario y actualmente me encuentro haciendo el doctorado en Historia. Ya empecé la charla, sigo normal, ¿no? Hola. Sí, 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 te sí. estamos Bien, escuchando. perfecto, perdón. Actualmente me encuentro haciendo el doctorado en Historia en la Universidad Nacional del Mar del Plata. Ustedes se preguntarán por qué en una ciudad tan lejos de Rosario. En un instante les voy a explicar por qué. Pero bueno, el doctorado que estoy haciendo, bueno, la tesis es sobre la representación de las mujeres de la baja edad media en los videojuegos. Entonces, de ahí mi interés, porque bueno, en esta universidad se nuclea un grupo de estudios en el cual desarrollé la actividad que les voy a presentar en el día de hoy. Aparte de eso, escribo sobre videojuegos, es decir, periodismo sobre videojuegos para dos portales web, Pressover y Aquelarre of Games. Y bueno, también tengo un proyecto muy incipiente de divulgación histórica que se denomina Aljiba Nerdidades Históricas, que es un canal de YouTube. Lo dejo ahí el chivo por si quieren pasar a ver, que mezcla un poco de videojuegos e historia. La charla del día de hoy se llama Videojuegos y Géneros y Videojuegos, Género y Educación, un diálogo necesario, y responde a una necesidad de abordar los videojuegos en el aula desde una perspectiva de género, pero a su vez también responde a una inquietud que yo tengo como docente de abordar las construcciones de roles, de imaginarios, de estereotipos de género en base a un producto que consume un montón, ya sean niños, adolescentes y jóvenes, como son los videojuegos. ¿Y cómo desarrollé esta actividad? O sea, ¿cómo desarrollé la presentación del día de hoy? Bueno, está basado la desarrollé en el marco de un proyecto de investigación que se llama ChronoStas, que se desarrolla en este grupo de investigación del cual soy miembro, que se denomina Grupo de Investigación TEG 2.0, pertenece al Centro de Estudios Históricos de la Facultad de Humanidades y que está en la Universidad de Mar del Plata. Ahí les dejo el canal de YouTube por también si quieren ver las actividades que llevamos a cabo. Pero bueno, tenemos un enfoque multidisciplinar porque por un lado también trabajamos con profesionales de la Facultad de Ingeniería, también de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y también trabajamos en conjunto con la Universidad de Murcia en España, y en el cual a partir de estas actividades académicas, a partir de la cual desarrollamos dos proyectos de investigación. Uno ya lo nombré, que es ChronoStas, y el otro es DigitalGIS. Tratamos de tomar las tres patas en el cual nos desempeñamos generalmente los cientistas sociales, como es primero la investigación académica, desarrollamos artículos académicos, reseñamos libros que traten sobre humanidades digitales y más específicamente Game Studies, es decir, todo lo que sea las corrientes teóricas y el campo de estudio que analiza los videojuegos en tanto productos socioculturales. Por eso que esa va a ser la tónica que va a tener mi presentación, por el palo del cual vengo. También divulgación a través de actividades, por ejemplo, el año pasado, yo no estuve obviamente por una cuestión de distancia, pero en Mar del Plata desarrollaron una muestra sobre videojuegos e historia abierta al público, es decir, que la comunidad en general pueda conocer lo que se está trabajando académicamente en cuanto a este cruce. Y el tercer aspecto, que es de donde sale la presentación que voy a ofrecerles ahora, la docencia. Nosotros trabajamos muchísimo con docentes en el sentido, primero, de desarrollar varias actividades, por ejemplo, algunas lo que serían videojuegos educativos o también videojuegos serios, es decir, videojuegos que tengan una finalidad didáctica y que puedan ser utilizados en el aula.
También desarrollar, por ejemplo, contenidos que puedan ser utilizados por los docentes en el aula. Y el año pasado, dentro del marco del proyecto de investigación CronoStas, desarrollamos una capacitación online, aprovechamos toda la movida online que se armó por el tema de la pandemia. Dimos un curso de formación docentes, es decir, orientados a docentes que querían trabajar sobre videojuegos y que querían llevarlos al aula, y también enfocados en poder acercar a los docentes a lo que serían las humanidades digitales. Si hay algo, y eso yo lo digo como docente, pero si hay algo que yo por lo menos noté en los 2 años de pandemia, en el cual tuvimos que volcar nuestra enseñanza al ámbito de lo virtual, es que los docentes no estamos, en general, estamos preparados de manera deficiente en cuanto a las TICs, en cuanto al uso de las tecnologías en el aula, en cuanto a las diferentes tecnologías que podemos utilizar para enseñar. Entonces, desde CronoStas nos pareció un buen aporte a realizar, a subsanar esto, brindar una capacitación que acerque a los docentes con una de estas tecnologías que son los videojuegos. Y de hecho, la verdad que salió bien. Quienes cursaron se engancharon e incluso se sumaron docentes que nunca, quizá en su vida habían jugado 2 cosas, quizás, que no eran gamers, y la verdad que tuvimos un buen resultado. Fue un curso multidisciplinario, tocamos muchos aspectos, entre eso, por ejemplo, juegos serios, nociones básicas de las humanidades digitales, bueno, dado que somos un grupo de historiadores en su mayoría, en la representación del pasado en los videojuegos, y la clase que me hice cargo yo, elegí trabajar desde el género. Entonces pensé bueno, a ver qué herramientas didácticas puedo ofrecerles a colegas que quieren trabajar género y que a su vez quieren incorporar nuevas tecnologías al aula. Me pareció hacer un cruce entre ambos temas, y de ahí salió esta presentación, que es la que traigo el día de hoy. A partir de donde tomé mi punto de partida para desarrollar esta exposición, a través de los estereotipos de género que se han ido formulando, no solo dentro de los videojuegos, sino también por fuera, en la comunidad de jugadores, jugadoras, de desarrolladores y desarrolladoras. ¿Por qué? Porque me parecía que centrarme solamente en los estereotipos y las ideas que se formaban en los videojuegos, me parecía que era quedarme corto, y me estaba perdiendo una gran parte, que es, bueno, a ver cómo responde la comunidad, cómo responden los usuarios de los videojuegos. Entonces, partí por el interrogante de decir, bueno, a ver, ¿en qué medida o hasta qué punto los videojuegos son un instrumento para la hegemonía social, política y cultural, o no? También verlo del otro lado, a contrapelo, y decir, bueno, ¿en qué medida también pueden ser utilizados como un contradiscurso o como un medio de desafiar esta hegemonía? También partí del punto de vista de, bueno, los videojuegos no solo como creadores y transmisores de valores, de imágenes, de estereotipos, sino también como medios para una creación de identidades, como medios también para transmisión de conocimientos, y también como espacio de sociabilidad. Obviamente eso se ve sobre todo no solo en comunidades de jugadores físicamente, sino también se ve sobre todo en videojuegos online. Entonces partí de esta intriga o de esta inquietudes que yo tenía en cuanto a los videojuegos. Y obviamente, si tenía que trabajar alguna cuestión de género en el aula, no podían no usar la ESI, no podían usar los lineamientos generales de la educación sexual integral, que quizás no todos o todas los conocen, pero la ESI es un programa nacional de educación sexual integral, como se denomina, es su nombre formal. Fue creado en el 2006 y
estos lineamientos es un documento que los docentes utilizamos para crear las planificaciones didácticas para llevar al aula. Es un documento que fue elaborado en el 2008, que es transversal. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene incumbencia en todas las materias, que es multidisciplinar, que no se queda solo en lo biológico, en la mera cuestiones reproductivas, sino que toman todos los aspectos sociales, políticos, económicos, etcétera. Entonces, bueno, el objetivo de la ESI obviamente es garantizar el derecho de todo alumno y toda alumna a recibir educación sexual integral en cualquier establecimiento educativo. Entonces, para dar un esquema de esta planificación didáctica que yo pensé para proponer a estos docentes que tomaron esta capacitación en el marco de este curso dictado por el mencionado proyecto de investigación. Porque quizás obviamente no son todos docentes, pero básicamente seguí la estructura básica de una secuencia didáctica, de una planificación didáctica que se hace para dar una clase o una serie de clases, que empieza, bueno, con una introducción. Generalmente en la introducción se tiene que sondear un poco qué sabe el chico o la chica, con qué bagaje viene, ¿sí? Es también para hacerlo entrar en tema y trabajar en parte con lo que trae el alumno o la alumna. Y elegí, bueno, trabajar con imágenes propias de personajes femeninos de videojuegos. En el desarrollo ya preferí meterme con una cuestión de trabajar con conceptos propios de las humanidades digitales y también conceptos de género para acercarle a los chicos herramientas teóricas y metodológicas para trabajar estos temas. Decir, bueno, hasta ahora ustedes habían visto esto en el sondeo, bueno, vamos a tratar de explicarlo con estos conceptos, con esta bibliografía, estos textos. Y en la conclusión, siempre lo ideal es tratar de que el alumno o la alumna trate de producir su propio contenido, que exprese su punto de vista o exprese lo que aprendió o sus propias impresiones de lo que vio en clase a partir de una producción propia. Y entonces, bueno, la idea es que ellos tengan una producción propia a través de narrativas sobre lo que ellos consideran que debería haber o no haber, o de lo que debería suceder o no suceder en cuanto a los estereotipos de género, tanto en los videojuegos como en la comunidad gamer. Entonces, el porqué del uso de las imágenes, para ir más a una cuestión teórica, y es que a mí me interesó mucho tomar este concepto de las imágenes de poder como una visión dominante y lo hegemónico, pero como dije recién, también de la posibilidad de realizar un contradiscurso. Rescato esta cita de Versailles, que es cuando se trata de poder y de imágenes y de colonialismo, parece que es necesario, que es ninguna identidad cultural aparece de la nada, sino que son construidos de modo colectivo. Es decir, todas estas imágenes que llegan a los videojuegos, que nosotros hemos consumido y que ahora los chicos y las chicas también están empezando a consumir, que ha llegado también al cine y que han llegado a otros rubros de las industrias culturales, no vienen de la nada, son estereotipos y son ideas que vienen desde hace tiempo, incluso se podría decir hace siglos, que se transmiten de generación en generación y que se terminan reflejando o se terminan adaptando al lenguaje propio del producto digital en cuestión, como es este caso, los videojuegos. Ahora, ¿en qué se puede basar, en qué se puede analizar los videojuegos? Como espacio de relación, de creación de identidades, espacio de sociabilidad, transmisión de conocimiento. Y en este sentido, y esto yo se podría decir que es una hipótesis que yo sostengo y que seguro muchos y muchas van a concordar conmigo, las mujeres han sufrido una doble injusticia. Primero, una imagen sexotipada, que quiere decir que han sido, que los personajes femeninos de los videojuegos han sido retratadas bajo ciertos estereotipos, bajo ciertas perspectivas, que bueno, después vamos a ver si evolucionó o no. Eso por un lado, eso de la mujer como personaje en videojuego. Pero por el otro, también el tema de la mujer como jugadora y como desarrolladora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque
muchas veces lo que ha pasado en general con las mujeres es que no han podido acceder a tecnologías o a videojuegos o a computadores. Ahora, quiero retomar una cuestión más del tema de la educación sexual integral. La verdad que me pareció muy interesante para trabajarlo, primero por todo el enfoque que da en cuanto a género, ese enfoque transversal, y además porque yo cuando consulté los lineamientos había tomado diversos temas. Los lineamientos están divididos en diferentes materias, por ejemplo, lineamientos para filosofía, para formación ética ciudadana, para educación artística, se divide por materias. Entonces yo había tomado lineamientos propios de educación artística, de filosofía, de formación ética, de historia. Y había tomado algunas nociones generales que me sirvieron a mí para hacer esta planificación didáctica, que en líneas generales, para no extenderme tanto, fueron primero la creación y transmisión de valores hegemónicos de belleza, eso es muy de educación artística, el tema de definir roles y papeles y definiciones de lo que implica hablar de las masculinidades y de las feminidades, porque hablar de estereotipo de género no es solo hablar de mujeres y también de personas queer, de colectivo LGBT, pero también hablar de qué pasa con cómo se define la masculinidad. Solo que en este caso no lo voy a abordar porque me interesa más, me interesa más por el lado de abordar qué pasa con lo femenino y con lo queer. Y también el uso de las tecnologías, es el tercer aspecto que me llamó la atención de la ESI, el uso de las tecnologías como medio de transmisión de valores, de ideas y de conocimientos. Y ahí cuando yo dije, bueno, esto lo tengo que decir porque acá es donde entran los videojuegos. ¿Hasta ahora todo bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, en la introducción que yo propuse de esta planificación didáctica, la idea es pensar un sondeo y ver, bueno, dos tipos de imágenes de mujeres en los videojuegos, una de juegos más clásicos y otra de juegos más modernos. Hay diversos autores y autoras que nombran que en la imagen tradicional de la mujer en los videojuegos resaltan tres tipos de modelos generales. No digo que esto se dé a rajatabla, que pase siempre, que no haya otra forma de verlos. Es lo que se considera que predominaba en, por ejemplo, en los 80, 90. Por un lado, la mujer princesa que tiene que ser rescatada, como el caso de la princesa Peach de Mario. Después lo que se dice la mujer masculinizada, como el caso de Lara Croft, que destacan, pero al precio de tener que asumir características masculinas. Y después la mujer Barbie, es decir, la mujer todo vestido de rosita, delicado. Que eso forma parte mucho de lo que algunos autores nombran como los videojuegos rosas, es decir, videojuegos formulados específicamente para mujeres y que han sido diseñados para atraer a las mujeres al consumo de videojuegos. Y hoy en día, la idea de mostrar a los alumnos que eso ha cambiado, que hay otros roles, que hay otros modelos, hay otro tipo de mujeres. Por ejemplo, vemos el caso de Amicia de A Plague Tale, que su mayor interés es sobrevivir y cuidar de su hermano. En el caso de la protagonista de Senua, la protagonista de Hellblade, que tiene sus propios problemas, que es nada más ni nada menos que una psicosis, entonces complejiza aún más el tema de las mujeres, le brinda otros roles, otras inquietudes, otras características. Ni hablar de Ellie, de Last of Us, que tiene que sobrevivir ni nada más ni nada menos que a un apocalipsis. Y entonces la idea es a plantear con los alumnos, las alumnas, de decir, bueno, a ver, han surgido nuevos roles, han surgido nuevos papeles, se ha complejizado aún más el personaje femenino en los videojuegos. Pero esta evolución se aprecia en la comunidad de jugadores y jugadoras y en la comunidad de desarrolladores y desarrolladoras. Entonces, en este sondeo, bueno, plantear una serie de preguntas para que los alumnos y las alumnas puedan analizar estas imágenes, como por ejemplo, bueno, las características corporales de las mujeres, qué tipo de cuerpo tienen, si es hegemónico, si es no, qué tipo de actitudes estarían inspirando, es decir, son actitudes más tipo de guerrera, más de
alguien delicado, alguien frágil. La ropa es muy importante. ¿Qué tipo de ropa tienen? ¿Es una ropa cómoda, una ropa que le permiten realizar las funciones y los roles que tiene en ese videojuego? ¿O es una ropa que prima más en lo estético? Y invitar a reflexión a partir de, bueno, la propia experiencias que tienen, tanto los chicos como las chicas, ellos como jugadores, si juegan a un videojuego y si juegan online, ¿qué experiencia tienen? ¿Qué experiencia tienen jugando con otras personas? Y también hacer reflexionar a los varones, a ver, bueno, ¿qué experiencia tienen jugando? Si hay hate, si no, si hay maltrato al interior de esas instancias o no. Entonces, en esta instancia de la planificación, trabajar un poco con lo que trae el alumno o la alumna. Pero para pasar el desarrollo, es decir, trabajar con biografía, brindarles conceptos a partir de autoras y autores que analicen esta cuestión, no solo del rol en los videojuegos, sino en la propia comunidad jugadoras. Yo, por ejemplo, rescato un montón, la verdad que esto es de una lectura bastante necesaria, el libro de Megan Condis, Game Masculinity, igual ella parte de cómo es entendido el género, la sexualidad y la raza en diferentes contextos culturales, y ella se centra sobre todo, obviamente, en los videojuegos. Ella parte de una premisa que a mí me pareció genial. Es un libro dentro de todo nuevo, es del 2018, es decir, que dentro de todo sigue siendo bastante actual, pero ella parte a partir de una premisa muy interesante, que es, bueno, que ya la imagen o el perfil del jugador ya no es aquel adolescente blanco heterosexual, porque se están incorporando otros colectivos a esta industria, ya sea como jugador, en este caso ella lo hice para jugadores, tanto mujeres como queer, y que esta incorporación, que ya obviamente viene de larga data, viene de hace un par de décadas, pero es últimamente donde se ha visto más palpable, genera un tipo de resistencia por parte de este grupo hegemónico y se aprecia a partir de ciertos mecanismos de manipulación, como por ejemplo el trolling, es decir, tratar mal al otro, eh, hacer bromas pesadas, o por ejemplo los memes. Yo me acuerdo, este meme tiene 10 años, este meme de la fake nerd girl, que es el estereotipo de la chica que se quiere hacer la nerd para quedar como copada, como buena onda, y dice, mira, voy a decir esto para quedar como que sé de videojuego, y quedó mal. Entonces, es decir, bueno, mostrar a partir de estos mecanismos de control la necesidad de controlar ciertos tipos de comportamientos para cumplir como sujeto masculino, es decir, tanto actuando como hablando. Y esto es interesante esto es interesante ver, porque se está hablando de un contexto virtual la mayor parte de las veces. Se ve mucho, por ejemplo, en los juegos online, en el cual el cuerpo, la corporalidad, se desenvuelve de una manera distinta. Uno se esconde detrás de una pantalla. Entonces se generan mecanismos específicos para controlar esa corporalidad tan particular. Pero, ¿qué dice Condis? Y es que estas mujeres jugadoras y estos jugadores queer no aceptan de manera resignada todos estos mecanismos de control en torno a ellos, ellas y ellas. No se quedan con ese discurso. Por eso yo mencioné al inicio de la clase, al inicio de la charla, perdón, que no solo son imágenes de poder, también pueden ser imágenes de un discurso contrahegemónico. ¿Qué cuestionan las mujeres y las personas queer? Que estos juegos AAA, estos juegos de grandes alcances, de grandes producciones, de estudios grandes, no pueden ser rentables si solo se están dirigidos exclusivamente a este estereotipo de adolescente blanco heterosexual, que no alcanza con que sean juegos casuales para ellos, ¿sí? Que la verdad estaría bueno que la industria deje de hacer juegos casuales para mujeres y niñas, pensando que es la manera de atraerlos, pensando que la única manera de que ellas se puedan interesar por los videojuegos es a través de un juego casual. Y es ahí la necesidad de fomentar la presencia de mujeres y queer en el videojuegos, bueno, mis compañeras de Women in Games están haciendo su parte, están haciendo un trabajo formidable para fomentar eso, y yo pensaba que, bueno, yo en tanto docente, la verdad que debería realizar mi aporte planteando, llevando estas cuestiones al aula. Pero bueno, para ir cerrando, ya habiendo discutido estas cuestiones con los alumnos, bueno, acá es cuando
está bueno fomentar la reflexión y que ellos hagan una producción propia, que ellos formulen sus propias ideas a través de un contenido propio que ellos puedan armar en el aula y que yo les propondría, por ejemplo, desarrollar cómo sería un personaje femenino en los videojuegos, qué tendría que tener, qué no, cómo tendría que ser físicamente, qué roles tendría que cumplir, qué habilidades tendría que tener. Eso para el ámbito de los personajes de los videojuegos, yendo para el lado de lo que implica ser un jugador, una jugadora, un desarrollador, una desarrolladora. Bueno, a ver que reflexionen qué conductas deberían eliminarse y qué otras conductas deberían fomentarse en el espacio de sociabilidad gamer para que sea un espacio seguro para todos, para todas y para todes. Así que, bueno, mostrarle un poco cómo trabaja una profesora gamer en el aula con los alumnos para trabajar en pos de una mayor equidad de género. De eso trató esta charla en el día de hoy. Así que, bueno, muchas gracias.